negocios, digamos a nivel de procedimientos, ¿no? A nivel de prácticas como tal de independencia del negocio. Y la base de recursos, el Resource Base, que lo que tiene son herramientas, casos de éxito y ejemplos de cómo utilizar y de cómo aplicar TOGAF en una empresa. Hablando de los 4 dominios o las 4 vistas que le dicen por ahí también en algún momento, en algún libro hacen una analogía de arquitectura y vista, ¿no? Se tienen 4 dominios dentro de este marco de trabajo para empresarial por una arquitectura. El primero es una arquitectura de negocio que trata sobre la estrategia y los procesos de negocio en mercado, pura definición de procesos y situaciones así dentro de esa arquitectura, de esa vista. También tiene la arquitectura de aplicaciones, que trata sobre la implementación de cada una de las interacciones o de cada una de las aplicaciones específicas de acuerdo a los negocios. La tercera es la arquitectura de datos, que son las estructuras físicas y lógicas de cómo se van a almacenar los datos, cómo modelemos nuestra base o nuestras bases. Y por último tenemos una vista, que es una arquitectura de tecnología, que se refiere a la infraestructura que tiene que ver específicamente al software, ¿no? a la base en cómo va a correr nuestra tecnología, sistemas operativos y demás cosas así, ¿no? Como últimos datos generales del framework, tenemos que la última versión que se publicó a la fecha es la versión 9 de TOGAF, tenemos ahorita la versión 9, fue publicada en febrero de este año. Podríamos decir, anticipándonos a las exposiciones, que el mayor núcleo y éxito de lo que venden de TOGAF, tal, es que se centra, es su metodología de desarrollo del ADM. Eso es lo que más venden y lo que más resaltan, y tal vez como lo más importante de TOGAF. Y una cosa muy importante es que, como todos sabemos, de alguna manera, el principal problema que hay del uso de la tecnología en una empresa o en cualquier caso es la comunicación, el no entender, ¿no? El que un negocio tiene una necesidad y quien construye la solución tecnológica no entendió nunca esa necesidad, o le entendió aquel clásico correo que recibimos del columpio armado de 1000 maneras, ¿verdad? Y alguna vez ya vimos esa imagen todo, ¿verdad? Que está puesto un columpio puesto en un tronco, el tronco está partido en formas como que ni siquiera lógicamente pueden existir, pero a uno como tecnólogo de alguna manera se le ocurre algo que a la persona de negocio no tiene ninguna idea y no le tiene ninguna funcionalidad y no le sirve. Y para uno está nítido, está perfecto. Entonces, el principal objetivo que tendría TOGAF en todo caso sería crear una comunicación sin barreras, y yo creo que sin barreras no significa, digámonos todos, sino que un nivel de permeabilidad interesante y controlado que permita de alguna manera que ambas partes entiendan de la mejor manera posible, ¿no? Eso básicamente podríamos decir como introducción de lo que se refiere a esto. En este momento vamos a empezar a desarrollar lo que es ADM, sus principios básicos. ¿Y qué es ADM? ADM es un método iterativo y cíclico para el desarrollo de una arquitectura empresarial que cumpla con las necesidades empresariales y de tecnología de la información de una organización. Este método está compuesto por 9 fases, incluyendo la fase preliminar, y es un método iterativo que empieza desde la fase preliminar. La fase preliminar del marco de trabajo y principios. Durante esta fase se tienen que realizar estas preguntas: ¿cuánto tiempo vamos a gastar en ese proyecto? ¿Qué nivel de detalle queremos lograr? ¿Cuáles son las metas del negocio? Definir el marco de trabajo a ser utilizado. Tenemos que llegar a definir cuál es el marco de trabajo desarrollado y definir los principios de arquitectura que guiarán cualquier trabajo de arquitectura. Con la primera fase es la visión de arquitectura. Durante esta fase, el proceso incluye determinar el alcance del proyecto y los stakeholders involucrados. Stakeholders como todas las personas involucradas que se van a ver afectadas por la aplicación
del proceso. Se tiene que asegurar que el proyecto recibe las aprobaciones requeridas y el soporte necesario. Esto de nuevo es a través de todos los involucrados que se va a tener una aprobación y se va a tener el soporte y quién dé el soporte para hacer el proceso. También en esta fase se documentan las bases de la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, ambas en una forma general, o sea, sin entrar a detalle. ¿Cuáles son los pasos de la fase A, que es la visión de arquitectura? En primer lugar, se establecer el proyecto, se define cuál es el proyecto. En segundo lugar, se identifican las metas del negocio y los conductores del negocio. El tercer paso es revisar los principios de la arquitectura, incluyendo los principios del negocio, muy importante en este punto. Se tienen que definir los alcances, se tienen que definir las restricciones que van a estar sobre el proceso y de nuevo, identificar los stakeholders y preocupaciones, los requerimientos del negocio y la visión de arquitectura. Por último, se desarrolla el enunciado del trabajo de arquitectura y para garantizar la aprobación final. Seguimos con la fase B, la arquitectura del negocio. En esta fase se examina a profundidad los aspectos del negocio del proyecto. Se hace un extensivo modelado del presente y las arquitecturas deseadas usando herramientas tales como modelos de proceso del negocio y modelos de caso de uso. Se realizan análisis de deficiencias para determinar qué se necesita hacer para llegar de la arquitectura actual a la arquitectura objetivo. Al igual, todo esto proviene de la fase A. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguirse acá? En primer lugar, se desarrolla la descripción de las bases de la arquitectura de negocio. Se identifican los modelos de referencia, puntos de vista y herramientas. Se crean el o los modelos de arquitectura que se van a utilizar, que se piensan utilizar durante el proceso. Se seleccionan los bloques de construcción de la arquitectura del negocio. Un bloque de construcción, por ejemplo, puede ser los servicios que presta el negocio, los servicios del negocio. Se hace una revisión formal del modelo de arquitectura y bloques de construcción con los stakeholders. Y se hace una revisión de criterios no funcionales, por ejemplo, el rendimiento, los costos, los volúmenes del proceso. Se complementa la arquitectura del negocio y se realiza un análisis de deficiencia y crear un reporte. Este análisis de eficiencia significa estar comparando lo que es lo actual con el resultado. La fase C, la arquitectura de sistemas de información. En la fase C se analizan las arquitecturas de información y aplicación. En estas se documentan los flujos presentes y deseados de información y las aplicaciones que los faciliten. Se divide el sistema en bloques de construcción que pueden o aún no existir. Como dije anteriormente, la fase del sistema de información se divide en la arquitectura de aplicaciones y la arquitectura de información. Cada una de estas arquitecturas tiene sus propios pasos para desarrollarse, y el objetivo de la arquitectura de aplicaciones es definir los principales tipos de sistemas de aplicación necesarios para procesar y soportar el negocio. Y de igual forma, el objetivo de la arquitectura de información es definir los principales tipos y fuentes de información necesarias para soportar el negocio. Pasamos a la fase D, que es la arquitectura de tecnología. Durante esta arquitectura se desarrolla la arquitectura de tecnología que implementa las arquitecturas del negocio e información que se crearon en las fases B y C. Lo primero en hacer es crearse una base para la arquitectura técnica, utilizando el formato TOGAF.